Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo Conversando en la Sala de Soluciones. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial de la ciudad de Manizales y de toda la región, Óscar Villegas Velázquez, ingeniero civil con alta gerencia, estudios en alta gerencia de la Universidad de los Andes, MBA de la Universidad de Monterrey y con una experiencia increíble que en el día de hoy nos va a traer toda su trayectoria, todo su conocimiento de ciudad y de su experiencia gremial como ningún otro en esta ciudad. Y por eso hemos querido traerlo en el día de hoy para que haga parte de este podcast empresarial que tenemos para ustedes. Bienvenido, Óscar. Bienvenido, a nuestro Óscar. podcast. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir a contarnos nuestra historia, a contarnos toda tu trayectoria que es tan valiosa, tan enriquecedora, sobre todo para estas nuevas generaciones que quieren emprender, que quieren hacer cosas bonitas, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino que nos va a contar poco a poco, sino su trayectoria y cómo se hace una vida empresarial, su vida en la parte de negocios como tal, pero lo más interesante en la parte gremial, el enriquecimiento de la región a través de una vida, de una trayectoria. Y es que aquí lo interesante de la historia de Óscar es el aprendizaje, los procesos, las decisiones y todo lo que tiene esta experiencia que lleva a que pueda aportar, ¿cierto? Grandes cosas a esta ciudad, a las personas, a los empresarios, a los emprendedores. Entonces queríamos tenerlo hace mucho tiempo y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, aquí estamos. Pues cuéntanos, Óscar, primero de tu vida, de esos inicios, o sea, cuando estudiaste ingeniería civil, diría uno que ingeniería civil siempre los encuentra uno más en el tema de la construcción, sea de carreteras o de edificaciones o de edificios. ¿Cómo un ingeniero civil llega a este campo ferretero, cierto? Porque vale la pena decirlo en este momento, él es el CEO del Grupo TEC, que es uno de los grupos más importantes del país en el sector ferretero. Entonces, ¿cómo llegas tú con tu perfil a ese sector? Bueno, la historia es larga. Estamos para escuchar. Sí, bueno, muy bien. Yo estudié en Manizales Ingeniería Civil, acá en la Universidad Nacional de Colombia, y arranqué como todos los compañeros trabajando en una obra como ingeniero residente. Al año quería seguir estudiando y busqué una maestría en Bogotá en el área de ingeniería y me fui para la Universidad de los Andes. Mientras estaba estudiando en la Universidad de los Andes la maestría en ingeniería, por el enlace con un amigo terminé trabajando en Conconcreto, una gran constructora que tiene este país. En ese momento Conconcreto tenía 25 años de fundada, pero llevaba solamente como 5 años en Bogotá. Y estaban sistematizando el área de almacén. Tenía un almacén central para de allí surtir todas las obras que tenían en Bogotá. Entonces llegué, me apareció la oportunidad de trabajo ayudando a sistematizar eso. Yo me había ido bien en el área de programación, me gustaba mucho, entonces terminé ahí metido. Y por vueltas de la vida terminé manejando el área de sistemas de Conconcreto en Bogotá ya de tiempo completo, porque cuando arranqué era un trabajo de horas. Después de un año por ahí de estar manejando esa área de sistemas, que ya me había metido mucho en la administración, porque era sistematizando la nómina, la liquidación de contratistas, manejando la contabilidad, todos esos temas administrativos. Un día me senté y dije, no, venga, yo estoy bobeando, yo estoy en ingeniería civil y yo quiero es obra. Entonces fui acá? Y renuncié. A los días
mire el tiempo que estamos hablando, lo viejo que estoy. En 1985 había sido la avalancha, la erupción del volcán del Ruiz, que terminó llevándose el puente de Chinchiná y que Manizales quedó incomunicada por un buen tiempo. Okay, sí. Entonces, con concreto, se ganó la construcción del puente Domenico Parma, que está ahí construido, que es el que cruzamos para ir a Chinchiná, o sea, cuando vamos de Manizales a Chinchiná, Ajá. ese puente colgante que está ahí. Correcto. Entonces yo, después de haber renunciado, volví a la oficina a saludar a la gente y me dijo el gerente, necesito un ingeniero de Manizales porque vamos a empezar la construcción del puente. Y le dije, el ingeniero soy yo. Me dijo, ¿verdad? Usted se vuelve para Manizales. Le dije, pero ya. Entonces me volví a Manizales y empecé en la construcción del puente. Estábamos haciendo apenas estudios de suelos, ubicando todo. Y cuando ya llegó pues el ingeniero que sí sabía construir puentes y la parte técnica, me dijeron, como usted conoce muy bien del sistema y todo, usted que se quede la parte administrativa. Entonces yo manejé la parte administrativa del puente de Chinchiná. Y puede haber sido tal vez la primera obra de concreto que fue sistematizada de principio a fin. Okay. Porque pues yo Imagínate. yo me conocía Con ya esa, todo el claro. rodaje por haber trabajado en Bogotá. Entonces vuelve la vida y me pone en el mundo administrativo cuando yo estaba buscando era el mundo Buscando obra. técnico. Entonces ya había tenido una experiencia de construcción, luego había tenido en la administración, digamos, con los sistemas, busqué nuevamente la de ingeniería, volvió y me sentó en administración la vida. Y ahí me conocí con el doctor Domenico Parma, que fue el ingeniero que diseñó y dirigió, pues digamos, desde el concepto, toda la construcción del puente. ¿Era que italiano? Era un ingeniero italiano brillante, Ajá. muy capaz, hizo historia en Colombia. Fue el diseñador, digamos, del edificio de Avianca en Bogotá, que fue por muchos años el edificio más alto que tuvo Colombia, muchos sí. años, pues, y tenía unas historias muy interesantes del doctor Domenico Parma. Y ahí con el doctor Domenico empecé a sistematizarle un modelo matemático que él tenía que usar para poder tirar los cables y definir cómo iba la catenaria del puente. La catenaria es el cable del que queda colgado el puente. Ajá. Y entonces el doctor Parma me dijo, véngase a trabajar en Bogotá, que necesitamos un ingeniero en una empresa que tenía en sociedad concreto que se llamaba Coltensa. Una firma de construcción, pero más de estructuras metálicas y de manipulación de grandes vigas para puentes. Y, bueno, me fui allá porque el doctor Parma me iba a enseñar todo lo que sabía en ese tema y le dio un tumor cerebral como a los 3 meses y se murió muy rápido. Entonces yo quedé en lo que quería en ingeniería, pero con una responsabilidad que yo no me sentía capaz. Claro. Entonces, y por esa misma época me había casado, eso era el año 1989. Otra responsabilidad. Otra responsabilidad, que tampoco era capaz. Y entonces mi señora se había ido a vivir a Bogotá. Entonces ya llevábamos 6 meses de casados y yo con una angustia muy grande, yo me sentía tomando unas decisiones técnicas que no me sentía responsable. Y paralelamente acá estaba la familia mía con un almacén de tornillos, mis hermanos al frente, y querían crecer en un área industrial. ¿Qué es el almacén París? No, Sumatec. Sumatec. Es Sumatec. Eso es Sumatec. Ahí empezó como... Entonces, Perdón, ¿y el nombre Sumatec de dónde viene? Sumatec viene de suministros y materiales técnicos. Ah, ok. Esa historiecita ahorita la cuento cuando me venga con la historia de Sumatec. Exacto, Ok. sí. Pero Excelente. para rematar, ahí vine de regreso entonces a Manizales y ya me metí en el mundo empresarial.
Y Entonces, ¿allá qué hiciste con lo que tenías allá en Bogotá? No, yo renuncié ¿Tú en Bogotá, renunciaste y te viniste? la empresa nombró otro gerente técnico para la compañía y yo me vine acá, ya al mundo empresarial. Eso fue año 1900, finales del 89. Entonces desde el 90 estoy dando guerra por aquí. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Entonces, esto es lo mío. Sí, entonces esa es la historia. Por otro lado, entonces me vengo por la historia de Sumatec. Sumatec arrancó en 1954, es una empresa que fundó mi papá. Qué lindo. A partir de ¿Cómo se llama tu papá? Jesús Villegas Villegas. Él con un tío mío, hermano de mi mamá, Bernardo Velázquez, fundaron en ese momento una empresa que se llamó La Casa del Tornillo, pero al año siguiente les pidieron que cambiaran el nombre porque en Bogotá había otra empresa que se llamaba igual. Entonces dijeron, nos llamamos Villegas y Velázquez. Ajá. Villegas mi papá, Velázquez mi tío, hermano de mi mamá. Y como Villegas y Velázquez estuvo muchos años la compañía, mi papá estuvo 20 y algo años ahí y luego mi papá, cuando yo soy el hijo menor somos 7 hermanos, yo soy el menor de 7, y cuando yo ya estaba terminando la carrera, mi papá dijo, yo ya terminé de cumplir, pero yo ya hice mi tarea, este almacén es de ustedes, y yo... Ya me retiro. Sí, me retiro. Nos entregó eso, lo cogió mi hermano, y él casi que hasta sus últimos días siempre iba, daba vueltas, saludaba, estaba muy atento, pero pues sus responsabilidades las entregó hace 40 y tantos años. Pues mi papá ya falleció, mi papá y mi mamá también fallecieron, los dos se llevaban 10 años y prácticamente se murieron con 10 años de diferencia, los dos llegando a los 95 años. Ok. O sea que tú vas a durar mucho también, si Dios quiere. Exacto. Si Dios quiere. La tarea es Según las 95 cuentas, sí. como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, entonces... Iniciaron en este nuevo mundo con Sumatec. Entonces, ellos arrancaron el almacén de tornillos. Era una época en que Manizales venía creciendo mucho, toda la economía cafetera, venía irrigando mucho dinero en la zona, se estaban fundando las industrias que aún hoy tenemos, u otras que también ya se acabaron. En esa época habían nacido Tejidos Única o Iderna, que ya tampoco están. En ese momento nació una que se llamaba Inarca, que evolucionó a llamar, hoy se llama Mave, por ejemplo. Correcto. En fin, Muchos fueron esa década del 50 al 60 nació mucha industria en Manizales porque había mucho dinero del café. Del café. ¿Sí? Y había una vocación empresarial grande en la ciudad. Es la época donde empezaron a surgir, yo no sé si ustedes han oído hablar de los azucenos, Claro. que eran una barra de amigos muy inquietos que tuvieron la idea de montar industrias y fundaron, no sé, 8 o 10 empresas, de las cuales hoy algunas sobreviven y otras ya desaparecieron. Y teníamos banco propio y todo, ¿no? Teníamos banco de Caldas. Aquí tuvimos el Banco de Caldas, tuvimos una aseguradora grande también que llamaba Seguros Atlas, Corporación Financiera de Caldas. La ciudad ha sido históricamente una ciudad de cosas pujanza, grandes. Emprendedores. Sí, Emprendedores, cosas pujanza. grandes, sí. Pues bien, ya durante la gerencia de mis hermanos, llegué yo de Bogotá a ayudar ahí montando una industria metalmecánica que nos ayudaba a hacer fabricaciones especiales de tornillería. Bueno, y en esa evolución ya vamos llegando casi al año 2000. Era una época donde la inseguridad estaba muy disparada en Colombia. Algo que desafortunadamente los muchachos de hoy no saben lo que nos tocó vivir, el miedo con que vivíamos, y por eso hoy les parece muy chévere la izquierda y se sienten muy revolucionarios y no saben la realidad. la realidad de los que tenemos ahorita al frente del país por las que nos hicieron pasar, ¿cierto?
Cuando tiene la esa finca, violencia, esa... ir a la finca era un riesgo. No, no se podía ir a ninguna parte. Y esta empresa, siendo una empresa pequeña todavía, en Manizales, local, y nos empezaron a extorsionar. Entonces, mi hermano, en un momento dado dijo, esta empresa no se puede seguir llamando Villegas y Velázquez, porque está seguridad. identificando la empresa con la familia. Con la familia. Entonces nos está poniendo eso en riesgo a todos. Eso pues no va a cambiar muy rápido, pero con el tiempo va a ser distinto. Entonces busquemos un nombre. Y entonces ahí yo no recuerdo el proceso, pero llegamos a Sumatec. Ok. Y por ahí desde el año 2000, ya llevamos 25 años o más, y con el nombre de Sumatec. Lo otro era que también ya había el interés de salir de Manizales con Sumatec, y pues Villegas y Velázquez podía ser un almacén de telas, podía ser una droguería, podría ser cualquier cosa, no identificaba nada. Entonces Claro. aquí por lo menos el TEC, decía uno, lo sacó, ya descartó varias cosas, Exacto. era más fácil como identificar. Entonces de ahí nace el nombre, que creo que fue una de las preguntas que hicieron ahora. Oscar, muchas personas, tengo una pregunta, qué pena, muchas personas y tantos años con Sumatec, pues ven el resultado, ¿cierto? Sin embargo, el proceso es largo. ¿Qué pasó en ese caminar, cierto? ¿Cómo fueron esos primeros años en Sumatec? Ese trabajo duro, ¿cierto? Esos cimientos, esas bases para lo que es ahora esta gran empresa. Bueno, más o menos largo, nada más 72 años. El proceso. Un gran ejemplo sí. para que los emprendedores no se rindan. Y que en un año, 2 años no se construye. No. Exacto. Hacer empresa realmente es una de las cosas importantes, es la perseverancia. Uno no puede estar empezando, devolviéndose. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tiene que insistir y persistir. Y enfocarse. Y con mucho juicio, sí señor. Entonces, pues no conozco muy bien los inicios. Yo sé que mi papá y mi tío arrancaron, cuentan las historias con un capital mínimo, pero con alguien, en ese momento la empresa más grande de tornillos en Colombia se llamaba Tuercas y Tornillos. Eso llegó a tener más de 70 u 80 sucursales regadas por todo el país. Fue una empresa muy grande que luego desafortunadamente se vino abajo y ya no existe Tuercas y Tornillos. Pero ese Tuercas y Tornillos, en el inicio de mi papá y mi tío, les financiaron un inventario para que arrancaran. Pero tengan el inventario, arranquen y ahí vamos viendo. Cosas, pues, negocios de mucha confianza. Antes era seguramente mucho más pequeño el mundo y se creía más en las palabras de la gente, y entonces eso les dio la oportunidad de iniciar. Sé que fue difícil, pero bueno. Pero digamos ya en la etapa de la gerencia mía, bueno, yo me vine en el 89, pero por vueltas de la vida estuve por fuera de Sumatec un tiempo y volví en el año 2003 ya a la gerencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego, mis hermanos habían creado una fábrica de mangueras en Pereira, que hoy existe, se llama Flexco. Mi hermano Hernán se había ido para Pereira a abrir Sumatec, y en el camino su inquietud lo llevó a montar la fábrica de mangueras, y después se quedó él como gerente de la fábrica de mangueras, y mi hermano Jairo, que era el gerente de Sumatec, entonces asumió la administración de Manizales y de Pereira, y luego hubo un intento en Bogotá, nos fue mal, se devolvió y estaba iniciando en Medellín, cuando él decide también ya retirarse, y en ese momento yo venía
de gerenciar Armetales, una ferretería grande de acá de Manizales, De los que Mejía. de los Mejía, de don Héctor Mejía y su familia, donde estuve 8 años al frente de la gerencia de Armetales. Desde la gerencia de Armetales ya me vine a la gerencia de la empresa familiar Ah, ok. en el año 2003 y desde eso estoy ahí al frente. Un proceso largo porque, digamos, ahí entonces Manizales y Pereira funcionaban muy bien, Medellín estaba iniciándose, entonces al principio me dediqué mucho como a acompañar a Medellín para que pudiera crecer y luego apareció una oportunidad y nos fuimos a Cali, abrimos Cali y en esas también apareció otra oportunidad en Bogotá y entre el 2003 y 2004 ya estábamos en las 5 ciudades: Manizales, Pereira, Medellín, Cali y Bogotá. Cali con muchas dificultades, bueno, Medellín digamos que logramos rápidamente como que se estabilizara, Cali casi no la estabilizamos y en Bogotá compramos una empresa que ya estaba caminando, entonces arrancó de una vez bien. Pero hubo un crecimiento súbito y los crecimientos súbitos me han mostrado en la vida que generan desorden y generan problemas. ¿Por qué? Porque uno básicamente todavía no ha armado el equipo. Ustedes saben mucho de esto y es que la gente es la que hace las empresas. Total. Nosotros, pues un gerente si no tiene un buen equipo puede ser lo que quiera y no lo va a lograr. no la va a lograr. No logra nada. El gran truco, diría yo, en la vida es armar un equipo de trabajo, un buen equipo de trabajo. Saberse rodear bien. Saberse rodear, saber delegar, empoderar, hay que confiar. Muchas veces uno se equivoca en la persona que confió, pero eso no lo puede hacer dudar del resto. O sea, Desistir, sí. hay que persistir, hay que insistir, hay que continuar. Ahí Entonces, en eso que tú dices, para ti con toda esta experiencia, ¿qué piensas tú de la diferencia entre alguien que se levanta y alguien que se queda en el intento? alguien que se levanta y alguien que se queda del intento. No, yo creo que en la vida uno se tiene que levantar las veces que tenga que levantar. Si se cae 30 veces, 30 veces se tiene que levantar. Y más, Y- y más Y que todos hemos tenido fracasos y volver, o sea, ninguna empresa arranca y derecho va creciendo, tiene no, que... no conozco una sola pues que toda la vida haya sido todo color de exitosa, rosa. sí, exitosa. No pues puede que exista, pero yo creo que no es que no hayan tenido problemas, sino que no los quisieron contar. Que es diferente. Que es distinto. Pues bien, entonces ahí nosotros en ese crecimiento empezamos a tener, ya no éramos capaces de controlar el inventario, nosotros estamos en un negocio particularmente difícil en el control de inventarios. Claro. Claro. Desde hace 72 años, digo yo, los inventarios no nos cuadran, porque es muy difícil, pues imaginen ustedes tornillos, Un tornillo grande, pequeñito, chiquito, mediano, claro. como ha sido el emblema de nosotros en la frase, tenemos el tornillo que usted necesita, y para usted tener el tornillo que cualquiera necesite, ¿Cuántas Ave María, referencias, se no? tiene que contar. ¿Cuántas Y- referencias? hoy por hoy nosotros en Sumatec manejamos más de 50.000 referencias. Imagínate. Entonces, pero digamos que mucho enredo en esa época alrededor de los inventarios, de la logística, del control de las operaciones. Entonces ahí tuvimos que como hacer una pausa en el crecimiento y venga, organicémonos. Eso nos llevó a tomar una decisión y es que en lugar de funcionar como 5 ferreterías haciendo los 3 oficios, digamos, básicos del comercio en esa época, que eran atención del punto de venta o mostrador, la atención a la industria, que es como el ADN nuestro, y la atención al comercio, que es la distribución ferretera. Ok. Eso lo hacíamos desde las 5 sitios. Entonces, en ese momento,
El análisis nos llevó a concluir que nosotros teníamos que tener bajo la misma sombrilla, pero como si fuéramos 3 empresas independientes. Entonces un equipo independiente que manejaba la logística y la venta de la distribución ferretera, equipos locales atendiendo la industria y también equipos locales, digamos, en el punto de venta. Y ahí se fueron organizando. nos fuimos organizando. Entonces conseguimos una bodega en Bogotá para hacer la distribución ferretera y de ahí empezamos el ejercicio por todo el país haciendo la distribución mayorista y cada ciudad enfocada en su industria y en su mercado local. Objetivo. Las necesidades de servicio de un industrial son muy distintas de las de un ferretero. Entonces entender eso y lograr acomodarnos de esa forma fue muy difícil. Yo siempre me acuerdo de haber casi llorado un día que estuve en una conferencia con Juan Carlos Echeverri, que por esa época era el ministro de Hacienda, creo, y se terminó el año 2007 y había sido fabuloso. Y entonces en alguna conferencia dijo, el que no conoció la felicidad en el año 2007 ya no la conoció. Y resulta que yo no la había conocido, No la había porque conocido. todavía estaba en este desorden, ¿sí? Y yo luché, y resulta que empezamos a ver la felicidad en el 2009. Básicamente empezamos nosotros a recoger los frutos De todo el... de unos años que habían sido muy muy difíciles. difícil. Y en el 2009 a crecer, en el 2010, en el 2011 llegó a Colombia una multinacional que era referencia nuestra, que se llama Grainger, es una empresa gigantesca. Es una empresa que factura como 13.000 millones de dólares al año. Inició operaciones en Colombia comprando un competidor nuestro. 2011, ya estábamos nosotros fortalecidos y organizados. Y compró una empresa que la base principal estaba en la costa, en Barranquilla, pero tenía operación también en Medellín, Cali y Bogotá. Y empezamos nosotros, esta empresa nos va a quebrar, porque estos sí llegaron Llegaron Claro, con toda. con todo. los papás, Y con los papás de los pollitos, con capital para... con capital en dólares y con todo el conocimiento y el acceso a todo. Y nosotros dijimos, pero mientras estos se organizan, tenemos que hacer algo. Y entonces fuimos y nos les metimos a la costa, en Cartagena y en Barranquilla, que era la base de ellos. Y vamos a arrancar aquí. Entonces abrimos Cartagena y abrimos Barranquilla. Ahí tuvimos otra vez un empujón, abrimos Cartagena, Barranquilla, compramos un almacén de tornillos pequeño en Ibagué, y en el año 2013 compramos una empresa en Bucaramanga con sucursal en Barranca Bermeja. O sea, iban Digamos súper que bien. hasta ahí, sí. Buscando Y- contrarrestar Sí, esa y llegada como tratar de copar los espacios antes de que Grainger tuviera todo el impacto. Estuvimos, yo diría que muy de buenas, que Grainger, pienso yo, se equivocó en la empresa que compró en Colombia y rápidamente por problemas internos que tuvieron allá sacaron al gerente, sacaron parte del equipo directivo que tenían y empezaron a enviar gente de fuera de Colombia, ya desconectados, desconfiando de todo el mundo. Para resumir la historia, en el 2017 Grainger cerró puertas y se fue de Colombia. Y ahí sí que conocimos la felicidad. Sí, claro. Los Ahí obligó. Porque Claro. nosotros Felicidad ya nos lo habíamos completa. regado por todas partes, Claro. estábamos Habían muy crecido a la fortalecidos. Y en la salida de Grainger también hicimos ahí unos movimientos un poquito agresivos, pero que nos salieron muy bien. Y entonces terminamos muy fortalecidos. Y ahí fue como el crecimiento más grande. Ya luego abrimos Villavicencio, abrimos Pasto, después abrimos Puerto Gaitán, Neiva, aunque ya después de pandemia y en manos de este nuevo gobierno ya cerramos Neiva,
Puerto Gaitán y Pasto. Porque en este momento estamos otra vez en etapa difícil. Entonces, solo para reforzar un poquito la historia, que esto es de altibajo, Ajá. ¿sí? En este momento Total. no la estamos pasando tan bueno como la hemos pasado en otros momentos, pero con la fe y poniéndole todo el trabajo y todas las ganas, y sobre todo con algo clarísimo siempre que nos dejaron mi papá y mi tío, y es que las cosas se hacen bien hechas al derecho, no toleramos corrupción, no toleramos nada, nada mal hecho, siempre por el camino que es. Por el camino correcto. Y esa parte ahí de la historia, o sea, ser muy resiliente, ¿cierto? Industrialmente, es decir, aceptar las nuevas tendencias, el cambio en los mercados para poder mantenerse en el mercado. Eso es un aprendizaje importantísimo. Yo creo que es muy importante ser muy abierto, la mente muy abierta a entender los cambios que se están dando en el mercado y a estar dispuestos a invertir y a moverse para acoger las nuevas tecnologías, hoy más que nunca, ¿sí? Porque antes pues el desarrollo tecnológico siempre ha venido ahí, pero digamos que de una manera un poco más lenta, pero hoy estamos en un desarrollo de tecnología que es algo frenético, pues uno todos los días se sorprende. Esa inteligencia artificial, de un día para otro hay otro agente de inteligencia artificial que le hace otras funciones, que está mejor Cada día avanza entrenado. más. Sí, esto va a una velocidad absurda. Y el reto es que no lo deje a uno ese tren, ¿sí? Sin caer en que tengo que estar a la moda y me gasto un poco de plata sin saber por qué lo estoy haciendo. Okay. Entonces ahí el reto es entender esa tecnología, ver dónde es que sí me sirve, no comprar tecnología o meterse en cosas por moda, ¿sí? ¿No? Pero sí estar muy abierto, muy dispuesto a entenderla y aplicarla. Muy importante ese mensaje para los empresarios, que ahora hay mucha información y muchas cosas que comprar en el mercado en tecnología, en inteligencia artificial, por ejemplo, y se equivocan seguramente muchos apostando a lo que no es. Sí, yo creo que uno comete muchos errores comprando lo que no necesita, metiéndose en lo que no era, de pronto por no haber tomado las cosas con calma. O sea, uno sí debe ser muy abierto a la tecnología, pero no es el primero que se tiene que tirar pues a hacer locuras. Entienda bien, que esté seguro que la decisión que está tomando y la inversión que va a hacer es lo que realmente le sirve y le aplica. Okay. Ahora en inteligencia artificial se le ofrecen cursos y cursos de inteligencia artificial y de todas las herramientas que hay y de todos esos agentes que existen, pero uno puede gastar una cantidad de plata en eso, comprando licencias, comprando cursos y no sabe ni para qué lo está haciendo. Entonces hay una pregunta que es infaltable ahora en estos podcasts, que es el tema de la inteligencia artificial, que no podrá reemplazar, tú que hablas desde el punto de vista humano, ¿cierto? De los equipos de trabajo, ¿qué crees tú, Oscar, que la inteligencia artificial definitivamente ves tú no va a reemplazar por más que haya desarrollo en ese campo? Uy, ya a estas alturas no se atreve uno a decir ya dónde no va a llegar la tecnología, porque nos ha demostrado que llega Que está a haciendo cualquier muchas cosa, cosas. sí. Pues definitivamente hay trabajos, digamos, muy manuales, pues que eso ya no sería inteligencia artificial, sino robótica, que también ha avanzado mucho, pero pues también tendrá sus límites. Yo creo que la inteligencia artificial nunca desarrollará la malicia indígena. Puede que haga análisis muy profundos, pero siempre hay algo, yo creo que más allá que tenemos las personas, y es lo que detecta uno cuando conversa con alguien que me suena o no estoy de acuerdo.
Como en es ese como, face to sí, face. yo como que más bien por ahí no me meto, aunque todos los números y toda la inteligencia artificial le demuestre que eso sí da. Ok. Es la cercanía Sí. con las personas, ¿cierto? Sí, yo creo que Es hay que- algo pues que yo creo que ya no me va a tocar conocer, y es que el mundo se desenvuelva sin el contacto humano, sin ese Servicio al feeling, cliente. sí, en el servicio al cliente. Uno puede que tenga un robot que le conteste inmediatamente y le dé información, pero la calidez del trato personal, esa no la va a reemplazar nunca una inteligencia artificial. Esa calidez, ese, como ese carisma que pueden tener las personas, llamémoslo por ahí. O sea, Además que las personas pueden valorar mucho más, pues tú tienes un robot que te está dando esa atención al cliente, pero también tienes la opción de tener la persona real, ¿cierto? Entonces tú vas a creerle a esa persona real porque sabes que el robot te dice lo que tú quieres escuchar, ¿cierto? Entonces, o para lo que fue entrenado. o para lo que fue entrenado. Entonces creo que esa es una de las... Yendo por esa línea de la tecnología, tienes una empresa muy linda que es Noatec, que es, me parece, de las empresas más lindas y distinta de la ciudad, que es un tema. Cuéntanos algo de Noatec. Novatec es sin duda el encarrete más grande que tenemos, que ya la conoces, pues, y es una empresa realmente muy linda. Eh, es la única empresa en Colombia que está haciendo diseño y ensamble de electrónica. Entonces, cuando uno va y ve cómo se hace una tarjeta electrónica por un robot y cómo va saliendo la tarjetica con todas esas cosas, pues no le parece increíble ver eso aquí. Y que lo estemos Novatec, haciendo en Manizales. y que lo estemos haciendo en Manizales. Novatec nace desde Sumatec porque encontramos una oportunidad observando lo que pasaba en Estados Unidos con las empresas como nosotros. Ellos empezaron a poner unas máquinas dispensadoras con elementos de seguridad industrial en la industria, pues en las fábricas, para que un trabajador no se tenga que desplazar una planta bien grande para ir hasta el almacén a que le entreguen un par de lentes o unos guantes o un respirador. Entonces empezaron a ubicar en las plantas esos dispensadores que en Colombia tienen algo adicional, y es que la legislación es muy exigente en la entrega de los elementos de protección personal y tiene que quedar la evidencia de que quedó entregado. Entonces nosotros conocimos el modelo en Estados Unidos y empezamos aquí en Colombia a montarlo. Comprábamos las máquinas con un desarrollo que le habían hecho aquí en Colombia, pero realmente nos fue mal con esas máquinas y mal con el proveedor. El proveedor no es una buena persona. Entonces nosotros ya llevábamos unas 20 máquinas puestas en el mercado y llenos de problemas. Entonces, para resolver los problemas de las máquinas, porque el proveedor no nos daba la solución, contratamos un ingeniero electrónico y con él empezamos como a resolver los problemas. Pero era un ingeniero electrónico bueno, bien intencionado, pero no era la calidad de ingeniero que necesitábamos. Y estábamos en ese problema que se nos había vuelto un problema grave, porque era lo que habíamos llevado como un servicio a la industria, se nos había devuelto como un factor negativo, donde todo el mundo, pero usted para qué me puso eso, si eso se atranca, eso, mire que no funciona. Entonces tuvimos ahí una gran bendición, y fue haber encontrado un equipo que había trabajado ya en electrónica, sobre todo pues en la cabeza del equipo, un ingeniero electrónico con posgrados y muy juicioso. Llegó a trabajar con nosotros, lo contactamos, miró y empezó a buscar soluciones, nos estabilizó ahí como pudo la cosa, pero dijo,
esto no deja de ser una máquina que se hizo para dispensar chocolatas y paqueticos, que se puso a hacer otra cosa. Si usted quiere, podemos hacer un desarrollo, pero usted quiere un desarrollo completo para que tengamos una solución verdadera. Entonces le dijimos, hágale, hagámosle. Entonces ya para eso, que se venía haciendo dentro de Sumatec, decidimos, no, tenemos que crear una empresa aparte, y ahí nació Novatec, hace como 9 años. Y ese ingeniero arrancó siendo socio industrial, llamémoslo así, en Novatec, él y 2 compañeros más, que venían de ese mundo de la electrónica. Pero toda la inversión la hacíamos desde Sumatec, pero los que sabían eran ellos. Entonces se empezó a hacer el desarrollo hasta construir la máquina completica. Con lo que necesitábamos nosotros fundamentalmente era que la máquina se pudiera conectar a través de la red y mandara los consumos y dejara la evidencia de la entrega de los elementos. Y eso era lo que no lográbamos con esas máquinas que habíamos comprado al principio. La máquina que desarrollamos con un software de soporte, hoy en día te dice qué elemento se entregó, en qué fábrica, en qué minuto, en qué segundo, deja la foto de la persona que lo retiró y deja la foto del producto que se le entregó. Entonces está toda la evidencia para cualquier problema eventual con la seguridad, pues con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Correcto. Y digamos que ahí se hizo la primera versión, empezó a funcionar mucho mejor que la primera, sin embargo no era perfecta, y entonces este ingeniero se puso y desarrolló un computador. Que tengamos noticias, es el único computador diseñado y fabricado en Colombia. Ajá. Y es aquí en Manizales, y es un computador que está hecho para manejar máquinas, ¿sí? Pero igual, si le pones él incluso lo usa y tiene un computador de los que él hizo, le conecta su monitor, su teclado y funciona sobre él. Ajá. ¿Qué te sí. Entonces, se vino ya la segunda versión de las máquinas nuestras, que ya eran con computador, y ese sí se volvió una máquina supremamente estable. Hoy nosotros tenemos más de 140 máquinas instaladas en la industria en Colombia y funcionan muy bien, supremamente bien. Eso llevamos no sé cuántos millones de dispensaciones durante el tiempo que vamos, y es un margen de error mínimo el que estamos teniendo. Pero entonces salimos a comercializar las máquinas vending, y es muy distinto a vender tornillos a máquinas vending. Entonces empezamos con esa fábrica a buscar como alternativas y terminamos haciendo diseño electrónico, y hoy hemos desarrollado unos productos muy bonitos y la empresa va supremamente bien, y se volvió una empresa que yo realmente aspiro como manizaleño a que sea una empresa ancla de tecnología en la región. Total. Excelente. Es una empresa que hoy está empleando entre 15 y 20 ingenieros electrónicos o de sistemas con maestría, gente de altísimo nivel. Ajá. Y estamos... que no se nos vayan los cerebros, imagínate, los conservamos aquí. Aquí los conservamos, y aquí tienen la oportunidad de crecer y de producir y de aprender y de hacer escuela. ¿Qué ventaja tiene esta industria? Y es que es una industria que es exportable en avión, digamos, por paqueteo. O sea, todo lo que decimos nosotros que lo difícil de la industria en Manizales es la comunicación vial. Ajá. Aunque eso también es muy cuestionable, pues es como una autolimitante que nos hemos puesto. Ajá. Pero bueno, digamos que sí sabemos que la comunicación vial de Manizales no es la óptima, no. ¿Sí? Pero digamos este tipo de productos sí son muy exportables. Entonces, ese es Novatec.
Sí, una empresa muy linda de Manizales para el mundo, como decimos. De Manizales para el mundo, así es. Ahí Pero- seguimos desarrollándola, igual ha sido muy difícil, llevamos 9 años y es una empresa que está llegando en este momento a su punto de equilibrio. O sea, son 9 años de inversión, ¿sí? De ser testarudos, de insistir, de persistir y de creerla, y haciendo siempre las cosas muy bien hechas. Y ya tenemos un mercadito chévere. Esa empresa va a dar de qué hablar. Seguramente sí. Es una ¿Cómo empresa se muy toman linda. decisiones, Oscar, cuando hay tantas cosas en juego, cierto? ¿En qué piensas o cómo qué estrategias utilizas o cómo te basas? Que es chévere como que las personas conozcan un poquito sobre esto con tantas empresas, con tantos años de experiencia. Hay una cosa que está siempre presente en cualquier decisión que se va a tomar y es los principios. O sea, aquí hay unos valores que son los Innegociables. fundamentales y no se negocian. Okay. Entonces eso siempre te marca ya la dirección de para dónde vas. Después de que eso está claro, hay información que hay que tenerla, ¿sí? Hay que tener una buena cantidad de información, no demasiada, pensaría yo. Uno necesita información suficiente, pero no exagerada, porque termina uno en lo que yo siempre, algún día oí esta frase y la aplico mucho, y es que el exceso de análisis produce parálisis. Ajá. Entonces, si te dedicas a, no, necesito más información, necesito buscar más, necesito más y más y más, No, terminas en no hacer nada. Y hay algo que yo creo que tiene que ser, siento que me ha funcionado a mí, y es algo como intuitivo, como de sentir uno, venga, esto va en la dirección correcta, está bien hecho, la persona que tengo al frente me inspira la confianza, investigo y sí, es una buena persona, lo puedo hacer con él, y me También voy a hace parte. aprovechar la oportunidad. Y ¿sí? aprovechar la oportunidad. También ha sido mucho de, se presenta la oportunidad y la tomamos o no la tomamos. ¿sí? Exacto. Por supuesto, pueden ser más las equivocaciones que hemos cometido que los aciertos, pero los aciertos son los que nos tienen aquí parados. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mayor acierto como líder? Como hablando acá en temas de liderazgo, ¿cuál crees que ha sido uno de tus aciertos o algo que te recuerden esos aciertos de liderazgo? Porque ser líder no es fácil. Lo que pasa es que ese término de ser líder es algo que, digamos que a mí la vida sí me ha ido mostrando que, digamos que yo genero credibilidad, pero yo nunca me propuse ser el líder de nada ni de nadie, yo estoy haciendo lo mío. Es algo genuino. Sí, y yo nunca he buscado ni estar figurando, ni estar como buscando levantar la cabeza y decir, bueno, muchachos, yo soy el que dice aquí para dónde vamos. No, yo me siento en cualquier mesa y sí tengo algo que me he dado cuenta, y es que la gente me cree, para bien o para mal. Eres un Entonces, increíble. Entonces, no sé, pues en la vida muchas cosas que nos hemos propuesto han salido bien, también, como les digo, muchas han salido mal, pero de tú has pronto la consistencia, el estar siempre, yo diría que hay una cosa que es fundamental en la vida, y es la coherencia. O sea, lo que yo pienso es lo que digo, y lo que digo es como actúo. Siempre estamos en la misma línea, porque sobre todo en los líderes políticos de este país, uno ve que por aquí dicen una cosa, pero por aquí están haciendo otra. Así es. ¿cierto? Así es. Y no sabemos ni qué estarán pensando. Exactamente. Entonces yo creo que esa coherencia alrededor de unos principios básicos, y una coherencia demostrada a través de muchos años, es lo que genera la credibilidad. ¿cierto? Total. Has liderado con el ejemplo, pues podríamos decir, con el ejemplo, con tus... Sí, seguramente eso es lo que se ve, Lo que ve reflejas. la gente, y lo que se refleja
y lo que me ha permitido entonces estar en muchos espacios gremiales, que ahora hablábamos de los gremios, y haber podido poner un granito de arena en la construcción de la ciudad, en el entorno empresarial, creo que esta ciudad tiene un sector privado fuerte, bueno, potente, y de alguna manera hemos podido aportar ahí un poquito, siempre con insatisfacciones. Yo digo que yo llevo muchos años en los gremios de Caldas y hay unas frustraciones muy grandes, pues el aeropuerto del café, de pronto, bueno, creo que ahora sí va a ser la vencida, como dice el cuento, pero cuántos años de lucha tratando de sacar el aeropuerto, de lograrlo. Cuántos años llevamos hablando de la vía Manizales a Mariquita, una vía tan importante para el país, y se han logrado mejoras, pero mejoras casi que cosméticas. Sí, ya no hay tantos derrumbes subiendo a Letras, pero igual no es la carretera que necesita el país. Exactamente. Porque es que esto no es una carretera entre Manizales y Mariquita, es la vía alterna cuando la línea que frecuentemente se daña es la vía alterna para Bogotá-Buenaventura. Ahora es la vía entre Urabá y Bogotá. Es una de las muy pocas vías que cruza, que une el Valle del Cauca con el Valle del Magdalena, pues. Exacto. O sea, es una transversal demasiado importante. Que no se ha y, podido, no logramos que tenga, digamos, las especificaciones que amerita, ¿sí? Tuvimos un sueño de tener un puerto en Tribugá, no fuimos capaces de sacarlo adelante. Entonces, como caldense, siento que no hemos encontrado el camino para gestionar realmente las necesidades a la velocidad que queremos. Yo lo digo también como autocrítica. Lo mejor que le ha pasado a Caldas en los últimos años es Pacífico 3. Esa ruta nos acercó a Medellín, nos acercó a Buenaventura, nos puso otra vez en el mapa. Nos puso en el mapa otra vez. Y esa vía no la trabajamos los caldenses, la trabajaron los antioqueños y nos la pusieron aquí. Así es. Digo yo, qué frustración nosotros no ser capaces de concretar nuestros proyectos. Hemos hablado de una geotermia, no hemos sido capaces de sacarla a petar. Todo eso es autocrítica, porque esto ha sido la generación mía la que le ha tocado luchar eso y no lo hemos logrado. ¿Y qué crees que falta para fortalecer como...? Esa es la gran pregunta. Porque entonces decimos que vivimos muy divorciados con el sector político y el sector privado, que no nos juntamos, pero en la Cámara lo vemos, sí nos juntamos, sacamos comunicados juntos, hacemos visitas juntos en Bogotá. No sé, hemos tenido ministros, hemos tenido los ministros, es increíble, hemos tenido 2 ministros de transporte. Falta la patadita de la buena suerte. Falta la patadita de la buena suerte. Va a tocar ir donde Jorge Barón a ver si... Sí, yo no sé dónde a ver si es que es eso. A ver si es por ahí la cosa, porque sí. Sin embargo, no todo es malo. Tenemos una ciudad que se destaca a nivel latinoamericano por su calidad de vida, por la seguridad, por su sector educativo. Entonces, también hay cosas muy buenas. ¿Sí? Yo creo que el entorno empresarial aquí ha desarrollado muy buenas capacidades. Ahora lo decía, es como contradictorio. Aquí tenemos una siderúrgica bastante importante, tenemos la principal fábrica de refrigeradores del país, aquí tenemos la fábrica de dulces, tenemos la industria licorera. Aquí hay una industria muy potente y su dificultad no ha sido, o la dificultad de conexión vial no ha sido un obstáculo para ser exitosísimas. Porque, por ejemplo, eso afecta mucho el sector turismo,
que no hemos podido también expandir más acá el tema del sector turismo por el aeropuerto, porque llegan, no pueden llegar muchas veces a Pereira, entonces eso también afecta el crecimiento en la ciudad. Seguramente tenemos sectores que se habrían podido desarrollar mejor con una infraestructura vial mucho mejor. Mucho mejor. Ahora yo hoy por hoy donde puedo digo, venga, nosotros no... O sea, la infraestructura vial sí es demasiado importante, pero hoy tan importante como la infraestructura vial es la infraestructura digital. Total. Tenemos que tener conectividad de empresas como Novatec. Exacto. ¿Sí? Pueden ser líderes mundiales desde Manizales con una conectividad apropiada. Aquí tenemos empresas dentro de los temas de la Cámara de Comercio, tenemos la mesa Mantix, que alberga un número, más de 100 empresas digitales en Manizales, uno ni se las imagina. Y ellos no necesitan una carretera mejor Manizales-Mariquita, lo que necesitan es una mejor conexión de internet, más estable, con mayor velocidad, con mejores condiciones. Entonces, buscar inversión, atraer que inviertan en la ciudad en esa línea. Es importante, por ejemplo, para los mandatarios locales buscar que eso se pueda hacer, ¿cierto? Sí, ese es algo que debería ser una obsesión. Una obsesión de la ciudad. O sea, que nosotros podamos tener aquí la misma calidad de conexión que tengan en, no sé, en el Silicon Valley tienen esta calidad de conexión digital, que aquí podamos tener la misma. Y se acabó digamos, la debilidad. La debilidad. ¿Sí? Y más oportunidades. Total, excelente. Pero tú estás en muchos sectores, también estás en el sector de pinturas con Pintunal, ¿cierto? Sí. O sea, así Lo que pasa es que cuando desde Sumatec empiezan a nacer unas empresas hermanitas, está el Almacén París, está Pintunal, en unas con unos socios, en otras con otros, entonces decidimos que pues no podemos seguir enredando el desarrollo de Sumatec con un poco de cositas adicionales. Y en el 2018 decidimos crear a Grupo Tec. Entonces ahí nace Grupo Tec y le dimos una organización ya más corporativa a todas esas iniciativas que teníamos. Entonces montamos el grupo empresarial, que a diferencia de los grupos empresariales grandes no teníamos unas empresas muy grandes, teníamos muchas muy chiquitas que estábamos creando, ¿sí? Por ejemplo, Novatec es una empresa que todavía es pequeña, con todo el futuro, pero sigue siendo una empresa pequeña. Pintunal, nosotros juntamos aquí en Manizales, nos trajimos una planta pequeña de pintura arquitectónica en Pereira y una medianita de pintura industrial en Medellín, las juntamos y la pusimos aquí en Manizales. Y es una empresa que ha desarrollado una tecnología en pinturas especializadas muy importante. Tiene certificaciones para poder, digamos, estar en el sector petrolero en usos muy específicos. Y es una empresa bien bonita. Muy bonita. También que la hemos promovido, pero ahí somos socios de una parte minoritaria, pero también entonces ahí nos ha tocado aprender de pintura, de electrónica, de materiales de construcción, de materiales industriales, de producción de mangueras, ¿sí? En muchas cositas. Y de todos estos sectores, a ti, Óscar, ¿cuál es como la que tú digas, ay, este me gusta mucho, te llama la atención? No sé. La Sumatec es una empresa hermosísima, ¿sí? Por el servicio que le presta a la industria, por el potencial que tiene, por la presencia que tenemos en todo el país. Es una empresa muy bonita que no es fácil de, digamos, nosotros somos líderes en Colombia en ese mundo. Total. ¿Sí? Lo conocen perfecto. Y no hay quien se le acerque, digamos, en el concepto de Sumatec, no por el monto de la facturación, sino por el concepto de empresa que es. Creo que ahí hemos desarrollado una empresa muy linda. Esa pues es, digamos, este es top. tu tesoro.
Sí, esa es la mamá de los pollitos. Exacto. La joya de la corona. La mamá de los pollitos es Sumateca. Exacto. Pero la pollita más está bonita, ahí. sí, donde le estamos haciendo Está en todas el las apuestas, proceso. es Novatec. No, Es Novatec. Ese mundo de la electrónica no lo entiendo. A mí, pues yo no entiendo la electrónica para nada, pero me siento Te muy llama la orgulloso atención. de ver desarrollar eso. Y le creo profundamente y le apostamos y ya estamos, ya viene en camino el tercer robot para Green, porque cada día estamos ensamblando más tarjetas, cerrando más negocios y eso se va a volver, ya no vamos a Una caber locura. allá. Sí, eso va a ser una locura, eso creo. Qué Eso bueno. creo, de todas maneras en este mundo estamos y hay muchos riesgos. Novatec tiene unos clientes bien interesantes en Colombia, por ahora estamos en el mercado nacional nomás, pero todo es industrial, todos los negocios son entre empresas. Entonces nosotros les hacemos los cargadores para las motos a varias ensambladoras, nosotros hacemos los stop, la iluminación, no todo el stop completo, pero sí la parte que ilumina de la moto más vendida en Colombia. Ahí estamos haciendo un dispositivo para lectura remota de consumos de energía, que ahora hay un negocio que nació a partir de, no sé, no es tan viejo, son los comercializadores de energía. Normalmente una empresa de energía como la Check, por ejemplo, genera, transmite, distribuye y factura, ¿cierto? Son como los 4 frentes, ¿cierto? Ajá. Luego entonces ya aparecieron, digamos, ISA solamente es transporte de energía, o un Hidroituango es solamente generación de energía. La Check, pues, que es una empresa tan antigua y tan valiosa también, pues están en todos los negocios. Hoy hay gente que puede comprar energía en la bolsa y venderla al de tal, ¿sí? Y los que tienen las líneas de transmisión están obligados a transmitirla y a llegarle hasta el contador, entonces van y le cambian a uno el contador y es otro el que le factura. Yo no entiendo muy bien ahí el negocio, pero de esos que están haciendo ese oficio, el dispositivo que nosotros estamos haciendo es especial para eso, porque como ellos tienen los clientes regados por todas partes, ir a hacer lecturas físicas es muy complejo. En cambio, por este método tienen la posibilidad desde una oficina en cualquier lugar del Usabilidad. mundo Hacer estar lecturas. midiendo el consumo de energía. En línea, pues, mejor dicho. Sí, en línea. Qué bien, ¿no? Es Era muy- increíble. Están una empresa encaminados por donde es, definitivamente. Si alguien quisiera emprender hoy, Oscar, realmente, ¿tú qué le dirías? Primero lo felicito. ¿Por dónde debería empezar? Por ser un apasionado de lo que quiere hacer. Total. Y por tomársela muy en serio. Que es lo que ahora no pasa muchas Que- veces en estas sí. generaciones. Sí, como en todas las generaciones hay de todo, pero de pronto esa persistencia, esa capacidad de aguante, creo que ya no es tanto como Como en el pasado, sí, sí. como en el pasado. Una cosa que es vital, lo viví varias veces siendo mentor en Manizales Más. En Manizales Más, para los que no saben, es una entidad conformada es un programa, digamos, muy apalancado desde la Fundación Luker y de la Universidad Autónoma en compañía de las otras universidades de la ciudad y de otros actores que invierten y creen que el emprendimiento es una de las salidas más importantes que tenemos en Caldas. Y ese programa, que ya lleva 13 años casi funcionando, tiene un tema de mentoría, que es donde emprendedores o empresarios ya más experimentados le dan un apoyo al emprendedor que inicia, que quiere crecer su negocio y tiene inquietudes por un lado o por el otro.
las oportunidades que yo tuve de ser mentor, siempre me encontré que era gente muy buena en lo que quería hacer y lo que sabía hacer, pero no le daba la importancia suficiente a todo el tema administrativo, al orden, a tener una contabilidad bien llevada, a tener orden, saber claramente cómo están cobrando, cómo están desarrollando su negocio. Y cuando se daban cuenta, de pronto se sentían que iban muy bien y lo que se estaban era quebrando Total. rápidamente. Cuando ven la Entonces, realidad. un consejo sería, primero, sea un apasionado de lo que quiere hacer, pero segundo, arranque con un orden bien llevado en el manejo del personal, digamos, que empiezan, no venga, yo le doy 100.000 pesitos y venga, ayúdeme con esto, no, venga, si necesita a alguien, téngalo bien contratado, formalícese. Ser formal es costoso, pero en el largo plazo es muy rentable. Te da un orden. Además, porque cuando uno está formalizado, lleva todo bien y pues los gastos se pueden deducir. Pero si usted es informal, igual recibe, pero igual gasta informalmente y no sabe qué le está pasando. Entonces, yo diría que invitar a la formalización empresarial es un tema que es importante. O sea que prácticamente lo que se ha dicho siempre de que además de tener una técnica, la parte de formarse en administración es importante para cualquier emprendimiento, ¿cierto? Tener bases de administración. Así es, Ok. así es. Y si no las tiene, pues Asesórese. asesórense bien. Exacto. Pero siempre va a ser importante que entienda, ¿sí? No tiene que ser el que lleve la contabilidad, pero sí que entienda qué está pasando ahí. Exacto. En resumen, no una buena idea da lugar a una empresa exitosa. Pueden haber muy buenas ideas mal administradas y fracasan Sí, señor. sin el intento. Exacto. Esa es una muy buena conclusión. Y la constancia, ¿cierto? Y La constancia, constancia es lo que la dicha la no canta. resiliencia. La resiliencia. ¿Qué significa para ti construir hoy, tanto en empresa como en vida? ¿Qué significa construir? Construir hoy, no solo en la empresa que has hecho, sino en tu vida. Tú que has construido tantas cosas. Exacto. No, yo creo que es casi como la razón de la vida, ¿cierto? Yo no me imagino una vida que Ay, pase ahí como haciendo nada. y como pasando los días, como contando días. Entonces, Bueno, yo ¿cómo es un día tuyo, por ejemplo? muy entretenido. Siempre tienes cosas que hacer, no. Siempre tengo Hoy me cosas voy a para- quedar en mi casa, no quiero. No, tú. No, yo sí quiero, pero no puedo. No, pues hoy en día la tecnología sí le favorece a uno mucho. Entonces yo a veces me doy mis voladitas, pero siempre estoy atento al celular, estoy atento a todas las responsabilidades. Ya, más que en este momento mi trabajo operativo es ninguno, yo no, Pero ya lo hiciste muchos años. ya lo hice muchos años. Ya sí, ya hice trabajo operativo. Eso es algo que le pasa a los jóvenes hoy en día, y hacen trabajo operativo un mes, y dicen, no, yo me voy a morir aquí toda la vida haciendo lo mismo, yo tengo que cambiar, esto no es, este no es el propósito de vida mío. No, Y abandonan las cosas. y abandonan rápidamente porque creen que ya en un mes ya aprendieron lo que iban a aprender ahí y ya quieren otra cosa. Exacto. Y No yo quieren entiendo ir, eso, no quieren ir paso a paso. pero sí, tienen mucho afán, Mucho afán. tienen mucho Las afán. redes también distorsionan la Claro. realidad de la vida, ¿no? Sí, no, hay muchos temas que hemos vivido, digamos ese afán de riqueza que nos dejó el narcotráfico. ¿Sí? Cuando usted veía que alguien de mi generación cogió caminos cortos y se llenó de plata, y entonces dice uno, uy, Sí, es y uno trabajando ahí, corriendo para tapar el sobregiro y volviendo, luchando todo el día, cuando otro el camino fácil. se fue por el camino fácil, pero normalmente terminaron mal, con Terminan. historias
malucas. Complicado. Tener una buena familia cuando usted no tiene un buen comportamiento es muy difícil. Ah, Y por ahí la vida le cobra a mucha gente con el comportamiento de los hijos, qué pasó con su familia, ¿no? Pues es que el ejemplo que vio es que las cosas se hacían mal hechas, y el muchacho salió a hacer las mal hechas y terminó con el muchacho que se lo mataron, se lo metieron a la cárcel, está tirado por ahí debajo de un puente consumiendo droga. total. Entonces, yo creo que es otra cosa para decirle también a cualquiera que quiera emprender, y es nunca se olvide de su familia. Haga las cosas bien hechas, que sean ejemplo también Ejemplo. para su familia, Total. y que tenga el tiempo para su familia. Eso es importante, el tiempo, porque en muchas ocasiones no hay tiempo, ¿cierto? El éxito a veces riñe con la familia y con los tiempos, ¿cierto? Sí, Saber combinar esos también es un arte. es un arte, es un arte. Que a veces también se entregan mucho el trabajo y se descuida la familia, Se ¿cierto? descuida la Entonces familia. hay que... Y si se concentra mucho en el trabajo y además tiene una moral muy flexible, cuando se da cuenta, los hijos están también muy, muy enredados. Y ahí es donde siento yo que le pasa la mayor factura la vida a quien no hizo las cosas bien, se las pasa a través porque no hay nada que le duela a uno más que los hijos. Total. Así es. ¿Cómo has sabido manejarlo tú en todos estos años? Con tantos proyectos y la familia, ¿cuál ha sido el Siempre secreto? la familia mía ha estado muy cercana y desde muy chiquitas mis hijas me han visto trabajar y digamos, se saben todas las historias Se y en saben qué estoy todas. y todo y ahí van, son 3 ingenieras industriales espectaculares, pues uno no puede hablar de mucho de sus hijos, pero vivo muy agradecido con la vida por las hijas que tengo. Qué bueno. Y tener una compañera como la que yo tengo, que es espectacular. Mi esposa ha sido vital para todo lo que se ha logrado. Ujú. Es una consejera y Una socia de vida. es una socia de vida increíble. Yo creo que en más de una ocasión, pues conversas con ella y te da la solución o te ayuda a tomar esa decisión que tú necesitas. Sí, así es. O simplemente está ahí dando fuerza. Escuchando. Sí. Eso desde que pasa uno la puerta ya sabe qué pasó. ¿Qué le pasó hoy que lo veo que Hoy en el le pasó caminado algo. le noto? No, es que vengo de ya. Es muy Ya simpático, sabes, sí. ¿cierto? Son 37 años ya de Ya se vida conocen juntos, sí. perfectos, claro. Perfecto. Tenemos una sección, Oscar, que se llama El que piensa pierde. Ay, Dios mío. Entonces estas son preguntas para que tú me toca ponerme los ojos, para que tú nos ayudes, Bueno, y es con relación a tu sector. Son editables. Son Editables por sí, el medio. también se puede editar. La respuesta. Primera pregunta, ¿un clavo saca otro clavo? Un clavo saca. ¿O en los negocios toca más bien saber cuál no volver a clavar? Las dos. Las dos. Sí. Hay momentos donde usted sabe que se equivocó en un negocio y vuelve e insiste en él de una manera, digamos, ya con una experiencia adquirida, y ese segundo clavo saca el primero Saca el con el que primero. había quedado uno aburrido. Y hay otros clavos que se dice uno, no, yo por aquí no me vuelvo a meter, por aquí sí me fue muy mal. Yo, ¿por qué puse ese clavo ahí? Sí. ¿Es mejor apretar a tiempo o esperar a que todo se afloje? Es mejor apretar a tiempo. Es mejor apretar a tiempo. Es más de acción que de esperar Sí. a que las cosas se den, Sí, sino sí, que sí, tú sí. las provocas Sí. que se den. Yo creo que cuando uno se demora en tomar una decisión, siempre se arrepiente. Me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Con una persona que uno no está tan contento y dice, no, yo como que debo tomar una decisión aquí, no, pero esperemos, demos otra oportunidad. Y cuando toma la decisión se da cuenta que estaba haciendo un daño gigante. Cuando hay que sacar un clavo que va mal, Que está entrando como si se medio. demora en sacarlo, la embarra. O sea,
Hay que apretar a tiempo. Y por ejemplo, cerrar una empresa, por ejemplo, que es difícil, ¿te ha tocado? Muy difícil, sí, varias veces, sí, y muy difícil. Muy difícil. Hay unos Muy apegos ahí doloroso, industriales. claro. Doloroso. Es doloroso. Pero te ha tocado en eso. Sí, Ahí sí. Hay que tener también, digamos, ese cuero duro para Ajá. tomar Echarse la decisión, bendición. sí. Y ya. Correcto. ¿Qué más se va a hacer? Tocó, eso es lo que hay que hacer y se hace. Sí, sí, sí. Bien. En los negocios es más de martillo, en los negocios es más de martillo o de destornillador fino. Están buenas. Yo creo que es de destornillador fino. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es de un avance lento, pero consistente. No es de impactos así abruptos. Lo que no encaja se fuerza o se cambia de pieza. Es mejor cambiar de pieza. Ya no van a Cuando las encajar. cosas van muy forzadas. Vamos a reemplazar. Sí. Muy bien. ¿Es mejor medir 2 veces o lanzarse y después ajustar? Yo soy más de lanzarme y después ajustar. Sí. Ah, Ha sido más arriesgado. Yo pensé que iba a ser mejor medir 2 veces. Ah, Puede que sea mejor medir 2 veces, pero es que yo no lo hago. Yo soy más de lanzarme y después ajustar. bueno. ¿Y la vida te ha demostrado que te ha ido mejor así? A veces sí, a veces no. Pues ahí voy. Lo que les decía, ¿no? Muchas equivocaciones, pues. Yo me he equivocado muchas veces. Pero muchas veces también he tenido aciertos. Con decisiones, como decíamos ahora, hay una información suficiente, el negocio es transparente, es claro, y sin pensarlo pues demasiado, hágale, tomemos la oportunidad, y me ha ido bien muchas veces así. Entonces le digo, mejor lanzarse, y entonces uno ya en el camino va Ajusta, ajustando y va buscándole Va sacando la herramienta. Y queda un nuevo modelo, pero que el que queríamos. Oscar, yo tengo una pregunta. ¿Qué observas tú en una persona o qué buscas tú en una persona? Que es para ti como muy importante. la calidad humana. Para mí la calidad humana de la persona es vital. Lo demás se aprende, pero Ajá. el ser una buena persona, eso no. Honesta, Que transparente. sea honesta, que sea transparente, que sea una persona confiable. Ujú, total. Eso es muy importante. ¿Cómo lo viste? No, muy bien, aquí Conversadito, botamos chévere. corriente, conversadito chévere. Muchas gracias por este capítulo. Hemos recorrido la vida y trayectoria de una persona supremamente importante para la ciudad y la región. Yo siempre, lo que lo conozco personalmente, es de esas personas carismáticas, especiales, que no nacen todos los días en la ciudad. Te lo tengo que decir personalmente, de verdad que eres una persona muy, muy especial para la ciudad, un hombre, un ejemplo de persona, de empresario, de emprendedor, que cumple con muchas de las cosas que anhelamos todos los manizaleños y personas en la ciudad. Personas como Oscar no nacen todos los días en las regiones y gracias a Dios contamos con él hoy en la ciudad. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, esas palabras pues exageró ahí No, este amigo, pero... las cosas hay que decirlas cuando... No, muchas gracias. Para lo que podamos servir. Ahí sí, como dicen, es que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Entonces, donde yo pueda servir para algo, ahí estoy. Y si esto fue importante para ustedes, para su empresa, qué bueno. Para si a alguien le va a servir lo que escuche, excelente. Sí, total. Y muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido siempre por acá, Oscar. Una Muchas conversación gracias. muy real, muy valiosa, de muchos aprendizajes y sé que este capítulo va a ser muy, muy maravilloso y va a llegar a muchas personas que están emprendiendo, de pronto están pasando, tienen una incertidumbre, no saben qué camino coger, pues este capítulo va a quedar perfecto para esas personas o para Muy los esperanzador, emprendedores. esperanzador. Muy esperanzador. Muchas gracias, Oscar. Oscar. A ustedes, muchas gracias. Oscar.